Modo Opinión presenta la entrevista. 12:43 de la tarde, en Modo Opinión, cerrando el programa con nosotros Rosario Espinal, politóloga, quien nos acompaña a analizar este ambiente político que se vive hoy en día en República Dominicana. A ponernos en contexto. Buenas Bienvenida, tardes, Rosario. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en Modo Opinión, su programa. Bueno, el día 6, un ambiente caldeado, aunque toda la atención de la opinión pública se ha volcado hacia el PLD, no deja de haber tensión también en el propio PRM. ¿Cuál es el panorama que tú divisas? Y de acuerdo a esas tensiones, ¿cómo puede afectar el sistema de partido o el sistema político en la República Dominicana? Sí, indiscutiblemente los dos partidos tienen procesos de primaria y hay dos candidaturas fuertes en cada uno de los partidos, independientemente de lo que puedan sugerir las encuestas. Las encuestas marcan, digamos, percepciones, tendencias en la ciudadanía en general, pero en el caso del PRM son primarias cerradas, o sea que es con su padrón, que es una selección, digamos, de la población en sentido general. Y en el caso del PLD, aunque son abiertas las primarias, pero en ningún país del mundo va tanta gente a votar que no sean los seguidores, simpatizantes de un partido. O sea que si aquí va muchísima gente a votar, será una novedad a estudiar, porque normalmente no va tanta gente a votar a unas primarias. Y tomemos como ejemplo que en las elecciones presidenciales de este país, por lo más o menos, la participación electoral ronda en un 70% del electorado. Es más, si excluimos los migrantes dominicanos que no están registrados para votar en el lugar donde viven, pero para llevarnos del padrón, digamos, hay un 70% de participación electoral. En las elecciones separadas, cuando se hacían separadas a 2 años, municipales y congresionales, participaba el 50%, alrededor del 50%, o sea que bajaba 20%. Entonces, hay que estimar que a las primarias eso va a bajar. Entonces, dado que el PRM tiene primaria cerrada y el PLD tiene primarias abiertas, pero sería inusual que participe tantísima gente fuera de la base del PLD, entonces esas son las poblaciones que van a incidir en la selección de las candidaturas de ese partido. Ellos están enfocados en su campaña dentro de cada partido. Ahora bien, cuando ocurran las primarias, en cada uno de esos dos partidos habrá un ganador y un perdedor. ¿Cuál es el punto a ese momento de las primarias, cuando ya se sepa quién ganó y quién perdió? ¿Cómo reaccione el perdedor en ambos partidos? Y eso no lo sabemos, eso hay que esperar que ocurra para poder realmente ver qué impacto va a tener. Hipotéticamente, si quien pierde en el PRM y si quien pierde en el PLD acepta su derrota, pues nada, no pasó gran cosa, es decir, un proceso de selección de candidatos y se da un proceso de unidad en el PRM y en el PLD. Pero si el candidato perdedor en uno de esos partidos o en ambos de esos partidos arma un reperpero, entonces hay que ver a dónde se dirige ese reperpero, y nosotros ahora mismo no podemos estimar eso, no sabemos lo que va a pasar y hay que esperar. Una posibilidad de que David Collado pueda ir por un frente PRD-PRCC, ¿eso es algo muy descabellado? ¿Eso es una posibilidad real? ¿Afectaría como una tercera fuerza? ¿Lograría o provocaría eso una segunda vuelta electoral, una posible segunda vuelta electoral? Bueno, el efecto que eso tendría si es que ocurre, porque es hipotéticamente todo. Exacto, eso es muy hipotético. Entonces yo la verdad es que cuando me lo han preguntado, mejor digo, dejen que ocurra para comentar eso, porque yo creo que eso no ha pasado. Entonces cuando eso ocurra, entonces se analiza. Al inicio del programa nosotros hablábamos del uso
y el abuso de los recursos. Digo, cuando eso ocurra, si es que ocurre. Que no va a ocurrir. Porque no sabemos. O sea, como que esas son, aquí tiran muchas bolas. Y como hay que llenar tanto espacio hablando, entonces la gente vive inventando cosas. Estoy seguro que David estará acompañando al candidato vencedor del PRM en octubre 6. Bueno, pero eso lo asegura. Mire, al principio... o sea, yo no sé lo que él va a hacer. Ahora, la posibilidad de armar una candidatura en torno a él de otros partidos, ya ese es un paso que él tendrá que evaluar. Claro, que sería la única opción ya. Claro, porque ya él no puede ser candidato del PRM. Entonces, él tendría que evaluar si eso es viable, si le conviene o no, qué impacto tendría eso en su figura, cuál sería el objetivo. O sea, son todas preguntas que él tiene que hacerse. Mira, al principio del programa nosotros hablábamos del uso y el abuso de los recursos del Estado en medio de esta campaña, pre-campaña, ni campaña es todavía electoral. Hicimos mención que los funcionarios públicos actuales es imposible no utilizar, no tocar, no rozar, apenas no rozar los recursos públicos para utilizarlos en la campaña electoral de sus candidatos, de sus partidos políticos. ¿Qué se puede hacer en el sistema político dominicano para poder erradicar ese uso y abuso de los recursos del Estado, una práctica que se utiliza desde la fundación de la República? Bueno, eso solo se va a cambiar cuando todos los políticos de todos los partidos, sobre todo de los principales partidos, decidan establecer reglas y cumplirlas. Si no hay reglas, no se van a cumplir porque no hay reglas. Y si hay reglas que no se cumplen, tampoco se va a resolver el problema. Entonces, ninguno de nosotros podemos resolver ese problema. Ese problema lo tiene que resolver la clase política, poniéndose de acuerdo, teniendo un marco legislativo adecuado y además, porque no todo se resuelve con leyes, además teniendo un protocolo realmente de transparencia y de honestidad ética en la función pública. Supervisión y también consecuencias. Bueno, sí, lo que pasa es que ¿cuáles son las consecuencias que pueden existir? Bueno, puede existir una consecuencia legal, para eso tú necesitas un marco legal con fuerza, con capacidad de imponer, de que si usted no cumple, hay una consecuencia, ¿verdad? Y eso aquí no existe realmente. ¿Cuál es la otra consecuencia que podría existir? No es fácil de llevarla a cabo sin un marco legal, pero bueno, hipotéticamente podría desarrollarse. Que exista una reacción social de sanción ante eso. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí hay mucha gente montada en el beneficio del uso de esos recursos. Entonces aquí hay un segmento de la población beneficiaria de eso. Aquí, por ejemplo, ahora que sacaron las cantidades que han recaudado y que han gastado los candidatos, o sea, esos candidatos no se metieron ese dinero en el bolsillo. ¿En qué lo gastaron? Lo gastaron en cosas, lo gastaron en anuncio de radio, anuncio de televisión, anuncio de periódico, anuncio en las redes, manifestaciones, o sea, todas esos mítines o reuniones o lo que sea que hacen en toda la provincia del país. Ahí reciben dinero lo que hacen, lo que alquilan silla, lo que ponen no sé qué cosa, o sea, lo que llevan los micrófonos, el sistema de sonido. Entonces, hay muchísima gente que una economía. Sí, porque tú estás tirando dinero a la economía que no proviene solo del Estado. O sea, en la recaudación de campaña se tira dinero a la economía que proviene también del sector privado, lícito o ilícito. Ya yo ahí no sé claro cuál es, no te lo puedo medir cuánto de cuál fuente, pero ese dinero va. Miren, ustedes han visto que han ido recortando la ley de partidos. Voy a usar eso como ejemplo. Le quitan un artículo porque viola la libertad de expresión. Le quitan otro porque viola la libertad de empresa. Le quitan otro porque viola la libertad de asociación. Entonces, en base a la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de empresa, te van a tumbar cualquier ley, porque una ley de partidos o electoral para imponer límites tiene que coactar ciertas digamos libertades, porque si no, tú no puedes regular nada. O sea, si tú dices no se puede prohibir el uso de los medios de comunicación porque eso impacta en la ley, en la libre competencia o afecta a las empresas,
Tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer los candidatos? Buscar un dineral para posicionarse. Y claro, van a gastar más los que menos posicionados estén o los que tengan capacidad de recaudar más. Y eso estoy poniendo un solo ejemplo. Pero es que en base a las nociones de libertad de asociación, de libertad de empresa y de libertad de expresión, tú básicamente puedes derogar muchísimos artículos de cualquier ley que busque restringir, limitar el ejercicio de ciertas prácticas políticas. Yo personalmente nunca fui muy defensora de la ley de partidos. Y yo lo dije a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil en este país regular las cosas. Porque hay demasiados beneficiarios del dineral que se tira en campaña. Y cuando tú quieres regular eso, y en los países donde se regula eso, básicamente tú tienes que poner límites. Tú solamente puedes hacer eso 3 meses antes, tú solamente puedes gastar tanto y no ponerle montos sumamente altos. Entonces, como aquí nadie se quiere someter a las restricciones, la ley de partidos la han ido derogando artículo por artículo. Seguirán derogando. De acuerdo a tu experiencia como politóloga, y seguimos con las candidaturas, tenemos el PLD, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, en el PRM, Luis Abinader, Hipólito Mejía. Analizándolo a ellos como candidatos, como productos políticos, ¿cuáles son los desafíos que tú ves entre ellos dentro de esta competencia que tienen cada uno para posicionarse? Y aunque tú mencionabas que las encuestas lo que te dan es posicionamiento y estas que son unas primarias, unas cerradas y otras abiertas, se va a demostrar el día de con la movilización del voto. Pero la movilización no quiere decir que cualquiera de los que resulte ganador sea el idóneo para lo que necesita el país. O sea, los pongo a los 4 para ver cuál es tu opinión. Bueno, déjame decir, tú dices que no son idóneos, ellos cada uno se cree que son idóneos, o sea que ellos todos se creen que son idóneos, incluso en el hipotético caso. Incluso los que no son esos 4. Hay algunos que ya han designado hasta gabinete presidencial. Incluso los que no son esos 4, que esos son los 4, digamos, principales. Sin veneno, realmente todos se creen idóneos. Sí, no, entonces yo no me atrevería a decirle a nadie si es idóneo o no. Lo más que uno puede hacer es un pequeño ejercicio de fortalezas y debilidades que tienen esas candidaturas. Claro. Y yo creo que la gente pues las conoce bastante, cuáles son esas fortalezas y debilidades, y los defensores de una candidatura u otra pues básicamente enfatizan las fortalezas y ignoran las debilidades de quien ellos están. Y podríamos añadir ahí, escúchame, las posibilidades de realmente ponerse la ñoña no sé si se dieron cuenta que yo intenté llevar a Rosario a nadar para lo hondo y ella hizo así. Manuel tiene una pregunta. No, lo que pasa es que ya en la población dominicana se sabe bastante cuáles son las fortalezas y debilidades. Yo te las puedo mencionar, rápidamente, porque claro, es mucho más complejo que decir una o dos cosas. Claro. En el caso del PLD, por ejemplo, que están las candidaturas de Leonel Fernández y de Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que plantean del lado de Leonel Fernández como la ventaja, como la fortaleza? Bueno, que él es conocedor, él ha sido presidente 3 veces, él se ha formado en la política, es un político ya de larga data. O sea, esas son, digamos, las ventajas que se identifican y las fortalezas que se identifican de ese lado. Ahora, si uno se pone a ver, la desventaja de esa candidatura es que un partido como el PLD, que iría a un 5º periodo consecutivo de gobierno con un mismo, con un político que ha sido 3 veces presidente, o sea, el PLD tiene necesidad de renovarse un poco y de presentar cosas nuevas. Entonces, desde el punto de vista de las personas a quienes eso le preocupa, digamos, esa sería una debilidad. Hay más ventajas y desventajas, pero bueno, rápidamente. En el caso de Gonzalo Castillo, es un poco lo opuesto de lo que dije de Leonel Fernández. O sea, ¿cuáles son las debilidades? Que él, aunque ha estado en la vida política,
y ha sido ministro, ahora 7 años y demás, pero él no es una persona que se formó como se formaron Leonel y Danilo en la política. Políticos acabados. O sea, Leonel y Danilo, los dos se formaron bajo Bosch, estudiaron política, comenzaron a hacer una vida política en la época de la UAS, de la vida estudiantil. O sea, ellos vienen ambos de una larga experiencia política y Gonzalo Castillo viene de una experiencia empresarial, luego entra a la política y no tiene el nivel de formación política que tienen Leonel y Danilo. Entonces, esa es una debilidad. ¿Cuál es su fortaleza? Bueno, su fortaleza es esa expresión que Danilo usó en su discurso de que es sangre nueva en el sentido de candidatura presidencial. No en el sentido de que lo sacaron de algún lugar hace un mes que nadie conocía, no, en el sentido de que él no había sido candidato presidencial nunca. Entonces eso genera, digamos, novedad ante un cansancio que hay con el PLD, porque hay bastante cansancio con el PLD. Entonces, el desafío que tiene Gonzalo Castillo es, si él logra posicionarse en el electorado, digamos, uno, que lo conozca la gente, porque a Leonel Fernández lo conoce todo el mundo, él tiene el desafío de que lo conozcan, y él también tiene el desafío de probar que él tiene el manejo y el conocimiento político para ejercer las funciones presidenciales. Del lado del PRM tenemos ya 2 figuras, ahí son las 2 conocidas. O sea, ahí no hay una figura nueva para este torneo, porque ellos mismos fueron los del 2016 y todo el mundo ya conoce bastante. Y lo del 12, juntos. Y en el 12 fueron juntos como candidato presidencial y vicepresidencial. Entonces ya en el PRM no hay novedad. Y eso es malo para el PRM, porque realmente el PRM necesita gestar una gran esperanza en la población. Ese es su inmenso desafío. Yo sé que hay un desbalance tremendo de dinero, porque el PLD tiene mucho más. Quien fuera candidato, y ustedes ven los números que reportaron ahora los candidatos, o sea, si uno suma el dinero que recaudó Gonzalo Castillo más el dinero que recaudó Leonel Fernández y lo compara con lo que recaudaron del otro lado, o sea, la diferencia es gigante. Ahora, ese dinero recaudado, fíjense, ahí no está el dinero de un funcionario que fue manejando una jipeta del gobierno para ir de aquí a San Francisco de Macorís. Eso no está ahí calculado. Ahí lo que está calculado son los aportes, digamos, para ponerle un nombre, aportes fundamentalmente del sector privado. Aunque venga de funcionarios que le dan dinero, no importa. En ese sentido, el punto es que lo que ellos declaran como aportes o donaciones a su campaña viene fundamentalmente, digamos, entre comillas, del sector privado. Entonces tú dices, ¿dónde está el sector privado poniendo su dinero? ¿Dónde está? Lo está poniendo del lado del PLD, porque la recaudación entre Leonel Fernández y Leonel Fernández y Gonzalo Castillo no es tan diferente. Gonzalo Castillo tiene un poco más, creo que como unos 40 millones más, pero las sumas de dinero recaudadas, tanto de Gonzalo Castillo como de Leonel Fernández, es impresionante. Y si suman esas dos y suman las dos de los candidatos del PRM, la diferencia es gigante. Entonces, el PRM tiene el desafío, claro, tiene una inmensa desventaja económica, pero el PRM, el principal desafío que tiene es encantar a una sociedad que experimenta niveles de cansancio y desencanto, pero que está parqueada en el PLD porque todavía no ha encontrado hacia dónde dirigir sus simpatías electorales o preferencias electorales. Ahí es donde está el desafío del PRM. Vamos a tener que invitar a doña Rosario. Se nos ha acabado el tiempo, por la pregunta obligada. No puede quedar. 6 de octubre tenemos 2 escenarios. Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, PRM, Luis Abinader y Hipólito Mejía. Según su experiencia, ¿qué usted predice que pasará en este proceso que se avecina? ¿De resultados? De resultados. No, yo no voy a hacer predicciones ahora mismo. Es difícil hacer predicciones realmente. Yo cuando oigo a la gente diciendo quién va a ganar, yo digo, bueno, después si se da lo que han dicho, dirán, yo lo dije. Y si no se da, dijeron, no se dio por tal cosa. El 7 hablamos. Pero realmente hacer predicciones en este momento es muy difícil. Muchas gracias a la politóloga Rosario Espinal. Hasta el próximo domingo en Modo Opinión.